Hola, en esta clase vamos a hablar de las leyes de Newton, que son la forma matemática de describir los cambios en el movimiento de un objeto. Determinan, por ejemplo, qué es lo que produce la aceleración de un objeto y cómo se comporta un objeto cuando interactúa con otros, cómo cambia su movimiento. Quiero comenzar recordando casos que estudiamos en la clase anterior. El primero es el caso de movimiento a velocidad constante. Recordemos que en el gráfico x contra t se representaba por una línea recta y tenía una ecuación en la que podíamos averiguar la posición en cualquier instante del tiempo mediante las relaciones que aparecen a la derecha del igual. Importante de esa relación es tal vez recordar que el movimiento comienza desde cierta posición x sub 0 y tiene cierta velocidad que no cambia, que vamos a llamar v sub x. Ahí cualquier valor que pongamos de t dentro de esa ecuación nos da el valor de la posición x en ese instante. Similarmente, para el caso de movimiento con aceleración constante, tenemos un gráfico que se ve curveado, y se ve curveado debido a que la pendiente de esa curva tiene que variar, porque la pendiente representaba la velocidad. De nuevo tenemos una ecuación que nos dice la posición del objeto en cualquier instante si conocemos eh, su posición inicial, su velocidad inicial y el valor de la aceleración, que en este caso es diferente de cero, pero es constante en el tiempo. Recordemos también que teníamos fórmulas similares para encontrar la velocidad del objeto también en cualquier instante. En el primer caso era muy fácil porque como la velocidad no cambia, la velocidad del objeto siempre es la misma, escrita ahí como v sub x. En el segundo caso la velocidad cambia y tenemos una función que nos dice cómo cambia a partir de cierta velocidad inicial y con el valor de la aceleración, que en este caso es constante diferente de cero. Ahora, la diferencia entre estos dos casos es de hecho el valor de la aceleración, ¿cierto? En el primer caso, la aceleración es cero, en el segundo caso, la aceleración es diferente de cero. Lo que vamos a ver a continuación es cómo se produce esa aceleración cuando el objeto interactúa con su entorno. Veamos una representación de las dos situaciones. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos dos cajas, una sobre una superficie de hielo, es decir, con muy poca fricción, y una sobre una superficie áspera que está representada abajo. Entonces, sabemos que en la primera situación, si la caja adquiere por algún medio alguna velocidad, ella se va a deslizar y va a tomar mucho tiempo para que se detenga, va a parecer que su velocidad es constante, de hecho. En el segundo caso, al poco tiempo de moverse, de deslizarse sobre la superficie áspera, la caja finalmente se detiene. En el primer caso, lo que tenemos es que el objeto se mantiene en movimiento a velocidad constante, lo cual matemáticamente se puede representar por estas expresiones, ¿cierto? La velocidad en cualquier instante es solo un número y la aceleración en cualquier instante es cero, que también es solo un número, pero es un número un poco especial. En el segundo caso, lo que tendríamos es que la velocidad en cualquier instante cambia con el tiempo y vean que cambia como el producto de la aceleración y el tiempo. ¿Ok? Entonces vean que para que esto llegue a cero, necesitamos que este término sea negativo, por lo tanto a tiene que ser un número negativo, lo cual indica que a tiene que ser diferente de cero. Es decir, en el primer caso hay una aceleración cero, es decir, no hay aceleración en el movimiento, y en el segundo caso tenemos este, que el objeto al moverse está sujeto a cierto valor de aceleración, en este caso negativa, que es lo que últimamente lo detiene. Entonces, en la clase de hoy vamos a intentar ver de dónde es que sale esa aceleración a la hora de, por ejemplo, esta caja interactuar con una superficie áspera. ¿Por qué se produce esa aceleración? Ok, ahora solo un poco sobre la historia de las leyes que vamos a estudiar a continuación.
Las leyes de movimiento fueron formuladas por un académico inglés que se llamaba Isaac Newton, estoy seguro que todos lo conocen, que nació en 1642. Las leyes del movimiento las publicó en su tratado, que es considerado uno de los tratados más importantes de la historia de la ciencia, que se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, y fue publicado en 1687. En ese tratado, no solo él desarrolla todos los métodos para analizar el movimiento usando herramientas matemáticas, sino que desarrolla las herramientas matemáticas y específicamente el cálculo diferencial en ese mismo libro. El libro fue publicado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, en 1687, y para muchos marca el comienzo de la ciencia moderna. Es decir, cuando Newton hace ese trabajo, eh, el área de la ciencia comienza a desarrollarse. De hecho, hasta ese entonces, las personas que hacían el trabajo que hacía Newton eran llamados de filósofos naturales. Newton tuvo muchos otros intereses y ocupaciones, entre ellos la astrología, escribió muchos tratados de astrología, alquimia, fue fabricante de monedas e incluso fue nombrado Gran Maestro Rosacruz. Ok, ¿qué fue lo que hizo Newton? Bueno, Newton describió primero que nada los cambios del movimiento de algún objeto en términos de sus interacciones con otros. A las interacciones de un objeto con otros les llamó fuerza. Ahora, la fuerza, para ser analizada matemáticamente, una fuerza tiene que tener un valor numérico, y de hecho en este caso es un vector. Debido a que si yo empujo un objeto hacia la derecha, él se va a mover hacia la derecha, y si lo hago en otra dirección, el movimiento de él va a cambiar en esa dirección. Algo importante es que un objeto puede tener múltiples interacciones a la vez cuando está en movimiento. Por ejemplo, si yo empujo una caja sobre la calle, eh, la caja va a interactuar con la Tierra mediante la atracción gravitacional, va a interactuar con la calle por medio de fricción, va a interactuar conmigo por este contacto. Ok, entonces, una vez que Newton tuvo el concepto de fuerza, eh, formuló tres principios que sigue cualquier objeto que se encuentre en movimiento y que interactúe con otros. Esos principios son conocidos como las leyes de Newton y son formulados en términos de las fuerzas. Okay, la primera ley se conoce como la ley de la inercia y dice que si la fuerza neta sobre un objeto es cero, él está en reposo o se mueve a velocidad constante, como lo hace esa manzana que flota por el espacio. Si ella no interactúa con ningún objeto, va a mantener ese movimiento indefinidamente. La primera ley es importante, que usa la frase fuerza neta. Fuerza neta es lo mismo que decir la suma de todas las fuerzas. Entonces, si un objeto tiene múltiples interacciones, a cada interacción se le asocia una fuerza, y la suma de todas esas fuerzas, que son vectores, nos da lo que conocemos como fuerza neta. Entonces, en el caso de que la fuerza neta sea cero, el objeto va a estar o en reposo o se va a mover con velocidad constante, o sea, su velocidad no va a cambiar. La segunda ley que Newton formuló se conoce como la segunda ley únicamente, y nos dice que la aceleración y la masa de un objeto se relacionan matemáticamente con la fuerza neta que actúa sobre él de la siguiente forma. La sumatoria vectorial de todas las fuerzas es igual al producto de la masa y la aceleración que esas fuerzas o interacciones producen sobre el objeto. Ahora, esta es una ecuación vectorial. Entonces, a ambos lados del igual tenemos vectores, y dos vectores son iguales cuando sus componentes son iguales. De hecho, toda ecuación vectorial se puede descomponer en varias ecuaciones eh, análogas para sus componentes.
Es decir, yo puedo reescribir la segunda ley con una ecuación en X y una ecuación en Y en el caso de un movimiento en dos dimensiones. Entonces, lo que nos dice esta ecuación de nuevo es que la suma de las componentes en X de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto genera una aceleración en X y similarmente para la dirección Y. La tercera ley se conoce como la ley de acción-reacción y nos dice que si un objeto A ejerce cierta fuerza sobre otro B, en la misma interacción B ejercerá sobre A una fuerza de igual magnitud y en dirección opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imaginemos que tenemos esa bicicleta y un carro. Imaginemos que ellos se mueven hasta chocar uno con el otro. En el momento del choque, tal vez no es difícil de entender que el carro ejerce cierta fuerza sobre la bicicleta. Por eso la bicicleta, por ejemplo, sale volando. Bueno, lo que dice la tercera ley es que en ese mismo choque la fuerza está ejerciendo una fuerza de igual magnitud, la bicicleta, disculpen, de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el carro. Ahora, yo sé que esto suena extraño, porque si bien la bicicleta sale volando, el carro no. Pero como vamos a ver adelante, más adelante, eso tiene que ver con sus masas. La bicicleta es más liviana, entonces una fuerza menor la hace moverse con más facilidad. Ok, ¿qué dice la primera ley? La primera ley dice que si la suma de todas las fuerzas en cierta dirección es cero, entonces el objeto se va a mover a velocidad constante. Recordemos que velocidad constante quería decir que la función del tiempo para la velocidad es simplemente un número. En este caso yo lo llamé v sub x. Estamos hablando de la velocidad en dirección x. Vean que del lado derecho del igual no hay ningún t. O sea, no hay que sustituir t para encontrar la velocidad en cualquier instante. ¿Okay? Es decir, en cualquier instante la velocidad tiene el mismo valor representado en este caso por vx. Recuerden también que cuando la velocidad no cambia, tenemos que la aceleración es cero. ¿Cierto? La aceleración, de nuevo, es el cambio de la velocidad. ¿Okay? Hay dos posibles, según la ley, resultados de que la fuerza sea cero. Es decir, dos posibles situaciones en que la velocidad es constante. Una de ellas es aquella en la que el objeto permanece estático. Si el objeto permanece estático, entonces la velocidad tiene un valor que no cambia en el tiempo, solo que ese valor es un poco especial, es cero. Entonces el objeto se mantiene en el mismo lugar siempre, su velocidad es cero. La segunda situación es aquella en que el objeto se mueve a velocidad constante, que es la que hablamos en este caso. La suma de las fuerzas aún es cero, pero la velocidad tiene un valor diferente de cero. Eso sí, ese valor se mantiene mientras las fuerzas sigan sumando cero. Okay, consideremos un poco en detalle la primera situación. Consideremos esa caja que cuelga del techo mediante una cuerda. Lo primero es que yo voy a analizar el movimiento en dirección vertical, porque yo sé que, por ejemplo, si yo cortara la cuerda, la caja caería hacia abajo, ¿cierto? Entonces lo que me interesa son las fuerzas sobre el eje Y. Entonces, primero que nada, ¿con qué objeto interactúa esa caja? Bueno, tal vez lo primero que yo sé es que la caja interactúa con esa cuerda, ¿cierto? Es la cuerda la que lo está sosteniendo. Por lo tanto, yo voy a decir que la cuerda está ejerciendo sobre la caja una fuerza en dirección vertical hacia arriba que voy a llamar T, T por tensión. Ahora, yo sé que la caja está estática, por lo tanto, si la primera ley de Newton es cierta, debería existir otra fuerza hacia abajo que anule a esta. Yo sé también que la Tierra hace que los objetos aceleren hacia abajo, por lo tanto, tiene que haber una fuerza en dirección hacia abajo, que es lo que yo voy a llamar fuerza gravitacional. ¿Okay? Entonces, según la ley de Newton, esa caja cuelga y se mantiene en su posición, es decir, su velocidad es cero,
debido a que la sumatoria de las fuerzas sobre el eje Y es 0. Ahora, ¿qué fuerzas hay ahí? Bueno, tenemos la tensión y la gravedad. Entonces, según la primera ley de Newton, en esta situación, la fuerza gravitacional y la tensión de la cuerda tienen que ser iguales, pero deben tener signo opuesto, es decir, actúan en direcciones opuestas. Consideremos ahora la situación de velocidad diferente de cero. Imaginemos, por ejemplo, que dos personas empujan una caja a 5 metros por segundo. Y durante todo ese recorrido que vemos, la caja mantiene esa velocidad de 5 metros por segundo. Bueno, veamos entonces por un momento la situación, congelemos el tiempo. Vemos que esa caja, si ignoramos la interacción con el suelo, es decir, vamos a decir que la fricción con el suelo es mínima, es despreciable, vemos que la caja interactúa solo con dos otros objetos, con la mujer que empuja hacia la derecha y el hombre que empuja hacia la izquierda. Eso quiere decir que la mujer está ejerciendo sobre la caja una fuerza que yo voy a llamar F sub m. Y al mismo tiempo el hombre está ejerciendo sobre la caja una fuerza que yo voy a llamar F sub h. Si la caja de verdad se mueve a 5 metros por segundo, es necesario, según la primera ley del movimiento, que la sumatoria de esas fuerzas sea igual a 0. Entonces, ¿cuántas fuerzas hay sobre la caja? 2. Entonces esa sumatoria sería Fm más Fh, y eso tiene que dar 0. Por ende, si esa caja de verdad se mueve a 5 metros por segundo, la fuerza que le aplica la mujer a la caja tiene que ser igual que la fuerza que el hombre le está aplicando, pero con signo opuesto. Ahora, lo que acabamos de hacer es dibujar la caja y dibujar unas flechas que tal vez reconocemos de nuestro capítulo de vectores, que representan a las fuerzas. Entonces, en la primera situación que aparece en el dibujo de abajo a la izquierda, dibujamos la caja y dibujamos las fuerzas. Vean que si yo dibujo un eje coordenado acá, esas fuerzas son fácilmente visualizables como vectores, ¿cierto? De la misma forma para la segunda situación. En la segunda situación yo lo que tenía eran las fuerzas de la mujer y el hombre, y las puedo representar, si dibujo un eje cartesiano centrado en la caja en algún momento, las puedo representar como vectores. Okay, esa técnica de dibujar un eje cartesiano en algún momento del movimiento y ubicar las fuerzas como flechas es lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre. ¿Okay? Entonces, tal vez podemos entender un diagrama de cuerpo libre haciendo la situación un poco más compleja. ¿Cómo voy a mostrar en este eje cartesiano colocado en el centro de esta caja? Entonces imaginemos que hay una persona empujando la caja en esa dirección diagonal, hay alguien jalándola desde arriba con una cuerda y hay alguien jalándola hacia la derecha con otra cuerda. Cada una de esas fuerzas tiene su propio valor dependiendo de qué tan fuerte estén empujando o jalando cada persona en su respectivo punto de interacción. Entonces, ahora yo puedo quitar los dibujos de las fuentes de las fuerzas, porque lo que me interesa en realidad es el movimiento de la caja, y esto es muy importante. Cuando yo analizo las fuerzas que actúan sobre un objeto, no me importan los otros que están ejerciendo fuerza sobre ellos, me importa el objeto aislado. Entonces veamos la situación un poco más en detalle. Yo puedo dibujar entonces las fuerzas como vectores y el objeto en el centro del eje cartesiano. ¿Okay? Entonces yo quiero averiguar cuál es la fuerza neta en la dirección horizontal y también en la dirección vertical. ¿Okay? Esa es la utilidad de estos diagramas. Voy a comenzar con la dirección X horizontal.
Entonces, en X, vean que yo tengo dos vectores que actúan en esa dirección. El primero es la componente X de F1, debido a que es un vector que está inclinado, es decir, ese vector tiene componentes X y Y. La componente X de F1 se calcula con la magnitud y el coseno del ángulo, recuerden que es el ángulo que forma con la parte positiva del eje X, por lo tanto, ese ángulo va a ser 90 más zeta. Y también tengo F3, ¿ok? Esas son las dos componentes de fuerzas que van en la dirección X. Vean que F2 no tiene ninguna componente en la dirección X y por lo tanto no afecta el movimiento en X. A partir de ahí yo voy a sustituir los números y puedo calcular la fuerza neta, que tiene un valor de 0.5. Vean que 0.5 es un valor menor que todas las magnitudes iniciales de fuerzas que teníamos en el problema. Eso quiere decir que F1 y F3 están cancelándose en cierta medida. Es decir, F1 tiene un efecto de tirar hacia la izquierda y F3 hacia la derecha. Similarmente, para el caso de la dirección vertical, tengo que F1 tiene una componente vertical que se calcula de esa forma y F2 está totalmente vertical, entonces ella actúa completamente en Y. Sustituyo los valores y en este caso encuentro un valor de la fuerza en Y, aquí disculpen, esto es un Y, de 7.6, que es mayor que todos los valores de las fuerzas por aparte, es decir, las fuerzas F1 y F2 que están actuando en la dirección vertical se están en cierta forma sumando. Ok. Ahora hablemos un poco en detalle de la segunda ley. La segunda ley que decía que la aceleración y la masa de un objeto están relacionadas matemáticamente con la fuerza neta que actúa en él mediante esa ecuación. Recordemos que esa ecuación siempre se puede descomponer en direcciones X y Y. Entonces yo voy a analizar un movimiento que es enteramente en dirección X. Imaginemos que una persona empuja una caja sobre una superficie que no tiene fricción. ¿Ok? Entonces, durante todo el trayecto en que esa persona empuja, congelemos la acción ahí, la velocidad, si la caja parte del reposo, adquiere cierto valor, ¿cierto? Es decir, en el momento en que la persona comenzó a empujar, la velocidad de la caja era cero, y como resultado de el periodo en que la persona empujó, la velocidad de la caja adquiere cierto valor A por T, donde A indica que la aceleración es constante y la fuerza era constante también. Ahora, ¿qué pasa si dejamos que la acción continúe, pero suponiendo que en ese instante la persona deja de empujar la caja? Bueno, lo que observaríamos sería algo así, como en la línea de abajo. La caja seguiría moviéndose con cierta velocidad v, que va a permanecer constante desde el instante en que la persona deja de empujar. ¿Cuál es esa velocidad v? Bueno, es la velocidad que la caja adquirió mientras la empujaban. Ahora, una pregunta apropiada sería, ¿cómo calculo yo el valor de esa aceleración que la persona está imprimiéndole a la caja cuando empuja? Bueno, yo puedo usar esa fórmula de ahí. ¿Ok? Entonces veamos cómo funciona. Yo puedo tomar esa fórmula y despejar la aceleración. Entonces, si yo conozco el valor de la fuerza neta, que en este caso sería solo una fuerza la que está siendo aplicada, y lo divido entre la masa del objeto, obtengo la aceleración. Entonces vean, esto es muy importante porque vean que la aceleración que un objeto adquiere cuando lo empujan es inversamente proporcional a su masa. ¿Okay? Es decir, los objetos más pesados son más difíciles de acelerar que los objetos más livianos, que concuerda con nuestra experiencia. Veamos un ejemplo.
Imaginemos, por ejemplo, que tenemos dos objetos, uno de 10 kilogramos y uno de 100 kilogramos. Escribimos la segunda ley para cada uno con una fuerza igual aplicada. ¿Okay? Entonces decimos que, por ejemplo, la misma persona está empujando los dos objetos en situaciones aparte. Ok, entonces la segunda ley de Newton se escribe así. Tenemos la sumatoria de fuerzas, que en este caso sería solo una, la masa del objeto y la aceleración que esa fuerza va a producir. Para averiguar el valor de la aceleración, simplemente despejo las fórmulas y veo que para el objeto liviano la aceleración va a ser 5 entre 10, pero para el objeto de 100 kilogramos la aceleración va a ser 5 entre 100. Y claramente obtenemos aceleraciones que difieren en 10 veces. Es decir, la aceleración que adquiere el objeto liviano sometido a la misma fuerza es 10 veces mayor que la que adquiriría un objeto más pesado. Ok, tomemos ciertos valores de las cantidades involucradas para ver bien cómo es que esto funciona. Imaginemos, por ejemplo, que queremos saber cuál es la velocidad que la caja adquiere después de que la persona la empuja. Supongamos también que la persona empuja con una fuerza constante de 5 newton, que la caja tiene una masa de 3 kilogramos y que el tiempo durante el cual la persona empuja es 10 segundos. Vean una cosa, primero que nada, consideremos que si la fuerza es constante, y nos fijamos en esta ecuación, si este lado no cambia en el tiempo de la ecuación, este tampoco puede cambiar, son números iguales. Entonces si la fuerza es constante, la aceleración tiene que ser constante. Ok, comencemos calculando la aceleración usando la segunda ley de Newton, de hecho usando esta ecuación. Despejando, yo puedo escribir que la aceleración que se le aplica a esa caja durante todo el proceso en que se empuja es de F sobre M, la fuerza sobre la masa. Si yo sustituyo esos valores y realizo la división, obtengo un valor para la aceleración de 1.7 metros por segundo cuadrado. Ahora, yo sé que esto es un proceso en el que la caja acelera con aceleración constante debido a que la fuerza es constante. Entonces puedo usar la fórmula de la velocidad para el caso en que un objeto está sujeto a una aceleración constante. Vean que la velocidad inicial que aparece ahí en rojo es 0, porque el objeto parte del reposo. Y mientras yo lo empujo, esa persona lo empuja, adquiere cierta velocidad. Entonces yo sé cuál es el valor de la aceleración calculado en la parte anterior, 1.7, y sé que esa aceleración actúa sobre la fuerza durante 10 segundos. Por lo tanto, la velocidad final al realizar el producto que implica esa fórmula es 17 metros por segundo. Ok, ahora supongamos que hay dos fuerzas actuando sobre la caja. Como en esta situación, ahora supongamos que en este caso la caja se va moviendo con aceleración hacia la derecha, es decir, se va moviendo cada vez más rápido hacia la derecha. Veamos la situación. Para que esto se dé, la sumatoria de fuerzas no puede ser cero, ¿cierto? Porque si la sumatoria de fuerzas fuera cero, la aceleración también tiene que ser cero. Entonces, para que haya aceleración hacia la derecha, es necesario que la fuerza que aplica la mujer sea mayor que la fuerza que aplica el hombre. Tomemos ciertos valores. Por ejemplo, digamos que la mujer empuja hacia la derecha con una fuerza de 5 newton y el hombre empuja hacia la izquierda con una fuerza de 3 newton. La pregunta sería, ¿cuál es la aceleración? Bueno, también supongamos que la caja tiene una masa de 3 kilogramos. Entonces, de nuevo, la aceleración es igual a la sumatoria de todas las fuerzas dividida entre la masa. Ahora, ¿cuáles son todas las fuerzas? Son dos. Solo que tienen direcciones opuestas. Entonces, la fuerza que ejerce la mujer tiene signo positivo, 5 newton, y la fuerza que ejerce el hombre tiene signo negativo y es de 3 newton.
En ese caso, si yo realizo esa división, obtengo un resultado en el que la aceleración es de 0.67 metros por segundo cuadrado. Es decir, esa caja se va moviendo hacia la derecha con una velocidad que aumenta. ¿Qué hay de la tercera ley? La tercera ley decía que si un objeto A ejerce cierta fuerza sobre otro, B, en la misma interacción B ejercerá sobre A una fuerza de igual magnitud y en dirección opuesta. Supongamos que nuestro objeto A va a ser la caja pequeña que está a la izquierda y nuestro objeto B va a ser la caja grande que está a la derecha. Démosle cierto valor a sus masas, por ejemplo, 5 kilogramos para la pequeña y 12 kilogramos para la grande. Supongamos también que les aplicamos a la izquierda de la caja pequeña, le aplicamos una fuerza de 10 newton. Ahora, un pequeño paréntesis. Veamos que esas dos cajas están en contacto y en ese contacto va a haber fuerzas, están interactuando. Siempre que hay contacto hay interacción y por lo tanto hay fuerza. La tercera ley lo que nos dice es que al estar en contacto, si yo me fijo solo en la caja pequeña, yo voy a encontrar una fuerza que voy a llamar F sub BA, es decir, de B sobre A, que tiene signo negativo, o sea, actúa hacia la izquierda. Ahora, si yo me fijo en la caja que está a la derecha, yo voy a encontrar, debido a la interacción, una fuerza que tiene igual magnitud, pero en dirección opuesta. Ok, entonces vamos a intentar calcular la aceleración de ambas cajas. Vean que si yo las empujo y se mueven juntas, eso quiere decir que ambas están sujetas a la misma aceleración. Para la caja A, yo tengo que la fuerza total en la dirección horizontal, X, va a ser de 10 newton menos la fuerza por el contacto con la caja grande. Y eso tiene que ser igual a su masa por la aceleración de ambas. Similarmente, para la caja B, vean que en el caso de B, la única fuerza que actúa directamente sobre ella, y esa es la única que nos importa incluir en las leyes de Newton, por eso aislamos cada objeto antes de plantear la ecuación, la única fuerza sería FAB o BA. Y entonces del otro lado eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración, que es igual para ambas. Trabajemos en la ecuación de la izquierda. Para resolver esta ecuación, vean que yo no conozco FAB. Sin embargo, de la ecuación de la derecha, yo sé que puedo escribir FAB en términos únicamente de la masa de la caja grande y la aceleración. Y como ambas fuerzas son iguales, yo la puedo sustituir en esa ecuación. Es decir, yo puedo decir que la ecuación de la izquierda, al combinarla con el análisis de la caja de la derecha, me da esa expresión, donde FAB está sustituido por 12, que es la masa de la caja grande, por la aceleración, y tiene un signo negativo. A partir de acá, vean que yo solo tengo números y la variable A, entonces yo puedo despejarla. Comienzo con los pasos pertinentes y al final obtengo esa ecuación. Termino de despejar A y la aceleración tiene un valor de 0.59 metros por segundo al cuadrado. Una cosa que es importante notar acá es que sobre la caja pequeña actúan dos fuerzas, la de 10 newton y menos FBA. Por lo tanto, el valor de la fuerza neta sobre esta caja va a ser menor, debido a que esas fuerzas son opuestas, que el valor de la fuerza neta sobre la caja grande, que es únicamente FBA. Por lo tanto, yo tengo una fuerza neta menor aplicada en esta caja con respecto a esta otra. ¿Okay? Ahora, una fuerza menor sobre una masa menor puede producir cierta aceleración. Y para igualarla, en una masa mayor necesito que la fuerza que
opera sobre ella sea mayor. Entonces vean que en este caso nuestro resultado tiene sentido. Hay una fuerza menor sobre la caja pequeña que necesita menos fuerza para acelerarse, y hay una fuerza mayor actuando sobre la caja grande que por su masa necesita una fuerza mayor para alcanzar esa aceleración que tenemos ahí. Ok, ahora hablemos un poco sobre los tipos de fuerza. Vean que hasta ahora solo hemos dado valores de la fuerza sin explicar eh, qué tipo de fuerza es. Hay muchos tipos de interacciones que un objeto puede tener con otros. Por ejemplo, cuando se desliza sobre una superficie, la interacción es por fricción. Cuando yo la empujo, la interacción es por contacto. Cuando cae, la interacción es por una atracción gravitacional, etcétera. Entonces hay muchos tipos de fuerza que están ya definidos y son muy útiles para atacar los problemas. Comencemos con estos dos. La primera fuerza que me interesa es la tensión. La tensión se le llama a la fuerza que ejerce una cuerda que se usa para tirar de un objeto, para jalarlo. Entonces, por ejemplo, en la situación de la izquierda, yo sé que debido a que hay una fuerza gravitacional hacia abajo y el objeto no se mueve, tiene que haber una fuerza que la cancele hacia arriba. Esa es la fuerza que yo llamé tensión y tiene una propiedad muy importante. La tensión siempre apunta alejándose del objeto, nunca apunta hacia el objeto, y siempre tiene dirección a lo largo de la cuerda. Es decir, una cuerda nunca puede ejercer una fuerza que apunte hacia el objeto, debido a que si yo intento empujar algo con una cuerda no lo voy a lograr, ¿cierto? La tensión tiene una propiedad muy importante, que es que si yo tomo esta caja y la empiezo a jalar para abajo, aumentando la fuerza hacia abajo, la cuerda se adapta, es decir, la cuerda aumenta la tensión para mantener la caja estática. Obviamente llega un punto en que tal vez la cuerda se reviente, ¿verdad? La segunda fuerza que me interesa destacar es la fuerza normal. Vean que no hemos hablado, por ejemplo, de una situación en que un objeto está colocado como esta caja sobre una mesa. Yo sé que todo objeto que esté cerca de la Tierra está sujeto a una fuerza gravitacional hacia abajo, que es la que produce la aceleración gravitacional G. Ahora, ¿por qué este objeto no se mueve? Según la primera ley de Newton, para que no se mueva, tiene que haber una fuerza de igual magnitud, pero que apunte hacia arriba. Bueno, esa fuerza tiene lugar en el contacto entre la caja y la mesa, y es la que se conoce como fuerza normal. Siempre que hay un objeto colocado sobre una superficie, la fuerza normal aparece, y la fuerza normal tiene una propiedad muy importante que es primordial recordar siempre, y es que tiene dirección perpendicular a la superficie que la genera. Entonces, esta caja está sobre la superficie de la mesa, por lo tanto la fuerza normal tiene que ser perpendicular a la mesa. Vean por ejemplo otra situación. Imagínense que la caja está colocada sobre una rampa. Bueno, en ese caso, la fuerza gravitacional siempre actúa hacia abajo, de nuevo, pero vean que la fuerza normal no actúa hacia arriba, sino que actúa en dirección perpendicular a la superficie de la rampa. Esto es lo que hace que, en general, la caja pueda resbalarse, ¿cierto? Porque la fuerza normal no es capaz de anular completamente la acción de la gravedad. El otro tipo de fuerza que es importante entender es lo que conocemos como la fuerza de fricción. Y esto nos lleva a la situación que habíamos visto al comienzo de la clase. O sea, supongamos que esa caja se mueve con cierta velocidad hacia la derecha y eventualmente por el rozamiento con la superficie se detiene. Eso quiere decir que durante el movimiento la caja estaba sujeta a una fuerza hacia la izquierda, que produce una aceleración hacia la izquierda y hace que el valor de su velocidad hacia la derecha disminuya hasta llegar a cero. La fuerza de fricción, eh, entonces en este caso, llevaba dirección hacia la izquierda, y por definición la fricción siempre se opone al movimiento del objeto.
Es decir, en este caso esta caja se movía hacia la derecha, entonces la fricción iba hacia la izquierda, pero si la caja se hubiera movido hacia la izquierda, la fricción tiene que tener dirección hacia la derecha. La forma de la fuerza de fricción, la forma de calcularla, está dada por esa relación. La fuerza de fricción es siempre el producto de un coeficiente que se conoce como coeficiente de fricción y el valor de la fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal medía el contacto entre un objeto y una superficie. Bueno, entonces depende de qué tan grande sea la fuerza asociada a ese contacto, así de grande va a ser la fricción, solo que está modulada por ese coeficiente de fricción. Existen dos tipos de fuerza de fricción. El primero es lo que se conoce como fuerza de fricción estática. Y la fuerza de fricción estática tiene lugar cuando empujamos un objeto pero no logramos moverlo. Entonces, si empujamos un objeto hacia la derecha y la superficie es muy áspera o el objeto es muy pesado, lo cual quiere decir que lo normal sería grande, entonces el objeto no se mueve debido a que en el contacto entre el objeto y la superficie hay una fuerza que se opone a la dirección en que queremos hacerlo moverse. Y entonces el cálculo de esa fricción tiene la misma forma que presenté antes, pero el coeficiente tiene un nombre que se llama coeficiente de fricción estática. Por eso el subíndice S. El coeficiente de fricción estática se llama mu sub s debido a que se usa la palabra en inglés, static. De igual forma, existe otro valor para la fricción una vez que el objeto comienza a moverse. No sé si ustedes han experimentado que cuando empujan un objeto, la fricción se siente un poco menor. Eso está incluido en estas formulaciones. La fuerza de fricción cinética, es decir, de un objeto que ya está en movimiento, está dada por esta ecuación y lo que cambia es el coeficiente. Entonces, cuando el objeto no se mueve, tiene un coeficiente que es grande, y cuando se mueve, tiene otro valor para ese coeficiente que es un poco más pequeño. Ahora, ¿qué quiere decir este coeficiente? Bueno, es una propiedad de la superficie, depende de qué tan áspera sea. Conforme más áspera, conforme más fricción genere, mayor va a ser el coeficiente de fricción. Entonces, en cada problema, cada superficie tiene su propio valor de coeficiente de fricción. Ok, por último, quiero hablar un poco de la fuerza gravitacional, que es la fuerza que, por ejemplo, actúa cuando una manzana cae y su velocidad va aumentando hacia abajo. Se supone que esto fue lo que inspiró a Newton a formular sus leyes. Entonces, analicemos esa situación. Si la manzana cae y es acelerada hacia abajo, tiene que haber una fuerza, según la segunda ley, que actúe hacia abajo. A esa fuerza yo la voy a llamar fuerza gravitacional F sub g. Ahora, yo sé cuál es la aceleración que tiene un objeto que cae sobre la Tierra. Lo hemos visto en la clase pasada. La aceleración de un objeto que cae siempre tiene el mismo valor y ese valor es menos g, donde g es el número 9.8. Entonces, usando la segunda ley de Newton para esta situación, vean que solo hay una fuerza. Yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas en y sobre m tiene que ser igual a la aceleración, que vale menos g. Entonces, en este caso, la única fuerza es la fuerza gravitacional. La incluyo en la ecuación y despejo. Entonces, el resultado es que el valor de la fuerza gravitacional para cualquier objeto de masa m es siempre menos mg. Vean que g es un número ya determinado, depende de la Tierra, nada más, pero la masa del objeto sí es única para cada objeto. Ok, ahora usando todo eso yo quería resolver un ejercicio un poco más complejo en el que entren en juego todas las fuerzas que hemos visto hasta ahora y usemos las leyes de Newton.
Entonces imaginemos esta situación. Tenemos una caja sobre una rampa áspera. Sabemos cuál es el ángulo de elevación de la rampa, zeta. Sabemos cuál es la altura del punto más alto de la rampa, que es h. Conocemos el coeficiente de fricción de la superficie y la masa de esta caja. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad en el fondo de la rampa de esta caja si ella parte del reposo? ¿Okay? Si su velocidad inicial es 0. Entonces aquí tenemos los valores, zeta vale 45 grados, el coeficiente de fricción cinética, porque ella se va a mover, es de 0.3, la altura 0.5 metros y la masa del objeto es de 0.7 kilogramos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es trazar el diagrama de cuerpo libre, es decir, yo voy a tratar de identificar todas las interacciones que están teniendo lugar sobre esa caja. Para esto, primero voy a definir un sistema coordenado. Ahora, yo lo voy a definir inclinado de forma que el eje X coincida con la superficie de la rampa, con la dirección de la superficie de la rampa. Esto es útil. Vamos a ver por qué. Bueno, primero que nada, la fricción va a actuar únicamente sobre el eje X y la normal va a actuar únicamente sobre el eje Y. Entonces, si yo dibujo todas las interacciones que tienen lugar aquí por aparte, en el diagrama de cuerpo libre yo veo que tengo la fricción actuando hacia la derecha sobre el eje X, la normal, que es perpendicular a la superficie de la rampa, actúa sobre el eje Y, hacia arriba, y la fuerza de gravedad quedaría respecto a este sistema coordenado con una dirección inclinada que forma un ángulo zeta con la parte negativa del eje Y. Ahora, si les cuesta ver esto, podemos tal vez analizar la situación un poquito más. Vean lo que yo hice. La situación inicial era la caja inclinada con la normal en esa dirección y la fricción, como se especifica ahí. Yo lo que hice fue tomar el sistema coordenado que uso siempre y girarlo. Entonces, ¿cuánto lo giro? Lo giro hasta que el eje X coincida con la dirección de la fricción, es decir, coincida con la superficie de la rampa. ¿Cuánto tengo que girar yo esos ejes para que esto pase? Bueno, tengo que girarlos un ángulo zeta. Entonces, al girarlos, vean que la gravedad que inicialmente coincidía con la parte negativa del eje Y, ahora respecto a ella forma el ángulo que yo giré el sistema coordenado, o sea, zeta, que es el mismo ángulo de inclinación de la rampa. Ok. Entonces, ahora que aceptamos eso, podemos comenzar a analizar el movimiento. Vean que yo necesito primero conocer cuál es la aceleración que producen todas esas fuerzas y luego a partir de esa aceleración calcular la velocidad final. Entonces, como siempre, yo voy a dividir el movimiento en direcciones X y Y. Voy a comenzar sumando todas las fuerzas que actúan en la dirección X. Ahora, vean que la fricción actúa sobre X, la normal actúa sobre Y, entonces no tiene ninguna influencia en la dirección X. Y la gravedad está inclinada, por lo tanto tiene una componente en X y una componente en Y. Esa sería la parte más complicadilla del problema. Entonces comienzo escribiendo la segunda ley de Newton, porque voy a intentar meter todas las fuerzas ahí para la dirección X. Entonces, de nuevo, ¿cuáles fuerzas hay? Dos. La primera es la fuerza de fricción, que tiene dirección positiva, signo positivo. Y la segunda sería la componente en X de la fuerza gravitacional. Entonces la calculamos multiplicando la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. En este caso no es necesario incluir el signo negativo porque yo estoy considerando el ángulo medido desde la parte positiva del eje X. Cuando uno hace eso, el coseno ya incluye el signo. Entonces vean que el ángulo que el vector de fuerza FG forma con la parte positiva del eje X es exactamente 270 grados menos zeta.
Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración total en la dirección X. Entonces, sustituyendo las cosas que yo conozco, yo sé que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal, y el ángulo da ese resultado. También yo sé que la fuerza gravitacional es igual a la masa de la caja por la gravedad. Y también conozco el valor del coeficiente de fricción. Ahora sustituyo la masa también, que es de 0.7, y obtengo esa ecuación. La idea acá sería despejar A. El problema es que en esos cálculos vean que hay una letra que yo desconozco, es N. Un error muy común es sustituir en N el valor de mg. Eso no es cierto. M puede tener muchos valores diferentes dependiendo de si la superficie está inclinada o no, o si yo estoy empujando hacia abajo sobre la caja, hacia la superficie o no. Entonces, esa ecuación aún no me permite calcular la aceleración porque no conozco n. Para eso, entonces recurro a las ecuaciones, pero en la dirección y, con la esperanza de que de ahí pueda despejar n y luego traerlo a esta ecuación. Entonces, la segunda ley de Newton en y tiene esa forma. ¿Qué fuerzas hay en y? Bueno, está la normal y también está la componente y de la fuerza gravitacional. La otra cosa es que la aceleración en y es cero. Cierto, definimos y de forma que y mida una distancia de elevación sobre la rampa, sobre la superficie de la rampa. Como la caja nunca se despega de la superficie, ella nunca se va a mover sobre el eje Y que definimos, que recuerden que no es vertical, ¿verdad? Acá lo vemos vertical, pero en realidad está inclinado, por eso la gravedad está inclinada. Entonces, ¿qué fuerzas había? La normal y la componente vertical de la fuerza de gravedad. Conocemos la masa, conocemos el valor de G, y el seno me da de una vez el signo de esa fuerza. Y vean que entonces tengo una ecuación en la que lo único que no conozco es n y por tanto puedo despejarlo. Realizo los cálculos y el valor de n me da 4.85. Ahora, si yo llevo eso a la ecuación de la izquierda, puedo averiguar la aceleración en x, que tiene un valor de menos 4.85. Vean que eso tiene sentido porque la caja se mueve hacia la izquierda en x. Ok, ahora tengo la aceleración. Lo que yo quiero es averiguar cuál es la velocidad de la caja en el fondo de la rampa. Aquí voy a usar entonces, ya una vez que conozco la aceleración, las ecuaciones de cinemática. Vean que el proceso es más o menos siempre así. Entonces, la fuerza en x es constante, por lo tanto la aceleración es constante. Y yo puedo usar tal vez esta ecuación, que iguala el desplazamiento en x con la diferencia de los cuadrados de las velocidades inicial y final, dividida entre 2 veces la aceleración en x, que es lo que acabamos de calcular. Ahora, para usar esta ecuación yo necesito saber cuánto se desplaza la caja en x, es decir, sobre la superficie de la rampa. Básicamente eso sería la medida total de la longitud de la superficie de la rampa. Entonces regreso al esquema. Vean que según este esquema, la longitud de la superficie de la rampa es la hipotenusa de ese triángulo. Yo puedo usar la definición de seno, por ejemplo, que dice que es el lado opuesto h entre la hipotenusa, que en este caso sería el desplazamiento que busco, y despejar el desplazamiento de ahí, usando los valores del problema. Entonces yo sé que la altura era 0.5 metros y el ángulo, ya al comienzo sabíamos que era de 45. Y vean que usé un signo negativo. Eso es importante, ¿verdad? Porque la posición final es negativa, la inicial, bueno, de hecho sería 0. Entonces el desplazamiento total es menos 0.707. Ahora sí, entonces yo puedo sustituir todo lo que conozco en la ecuación que había planteado a la izquierda. Sustituyo el desplazamiento y vean que la velocidad inicial la sustituyo por un 0, porque la caja parte del reposo.
Es decir, antes de comenzar a resbalar, la caja tenía velocidad cero. También sustituyo el valor de la aceleración que calculé anteriormente y vean que solo tengo una variable desconocida, la velocidad final, que es la pregunta del problema, y puedo despejar obteniendo un valor de menos 2.62. Vean que al hacer esa raíz, dentro de la raíz hay un número positivo, pero la raíz, por definición, genera un valor igual positivo o negativo. Escojo el negativo porque yo sé que esta caja se está moviendo hacia la izquierda en X. Ok, con eso terminamos la clase de hoy.